A ver, quienes hemos pasado tiempo escuchando inglés, seguro notamos algo, ¿no? Ya sea en música, pelis o, bueno, hablando con nativos. Mm, Parece que usan gonna un montón. De verdad, muchísimo. A veces como que más que will, que es lo que uno aprende primero en las clases, ¿cierto? totalmente. Es una observación súper común. Pues justo de eso queremos hablar hoy. Sumergirnos un poco en esto de gonna versus will en el inglés de la calle, el hablado. El día a día. Exacto. Tenemos unos apuntes interesantes sobre esto de alguien llamado Robert English Coach. Y la misión es entender no solo las reglas, sino el por qué. ¿Por qué suena tan natural a veces? Esa fluidez que buscamos. Justo eso. Esa fluidez que a veces nos cuesta un poco imitar. Bien, pues, vamos a desentrañar este asunto. Dale. Y es que fíjate, esa observación tuya es muy acertada. La explicación de fondo es, bueno, fascinante, porque toca la naturaleza misma de cómo hablamos. Ajá, Gana, como bien sabemos, es la contracción informal de going to, claro, pero no es solo una abreviatura y ya. claro. Su popularidad tiene que ver con que facilita la fluidez al hablar. En una charla normal, espontánea, pues, Ujú. el ritmo es importante, ¿no? Sí, claro. Y gonna como que requiere menos esfuerzo para articular. Se pega mejor a las otras palabras. Entiendo. Por eso, decir I'm gonna call you later suena, pues, más natural, más de charla informal que decir I will call you later. Que no está mal, pero... No, no está mal para nada, pero le da como otro peso, ¿sabes? Quizás suena más formal o como que le pones un énfasis especial, como una promesa muy firme o algo así. Vale, vale. Eso ya empieza a darle sentido. No es solo que sea más corta, sino que cambia cómo se siente la frase, ¿no? Exacto. ¿Cómo aterriza en la conversación? Más relajado, más de todos los días. Pero, a ver, esta sensación de que gonna domina tanto en el habla, ¿es solo una impresión nuestra o hay algo más, digamos, concreto? Datos. Sí, sí los hay. Y aquí es donde la cosa se pone lingüísticamente interesante, ¿no? A ver. Hay estudios que analizan bases de datos enormes del lenguaje real, corpus lingüísticos, como el COCA, el Corpus of Contemporary American English, que es muy conocido. Ajá, sí. Y bueno, estos estudios nos dan cifras bastante reveladoras. Muestran que en el inglés hablado informal, al menos en Estados Unidos, cuando la gente habla de una intención futura o un plan que ya tiene, Sí. pues gonna se usa alrededor del 70 u 80% de las veces. Wow. 70 a 80 Sí, es como la opción por defecto en esos casos. es una barbaridad. O sea que confirma totalmente esa percepción que uno tiene. Muchísimo. Totalmente. ¿Y entonces dónde queda Will? En esas mismas conversaciones informales, ¿qué pasa con ese 20 o 30% restante? ¿Se usa para otra cosa? Exacto, no es que se use al azar. Ocupa ese espacio, pero para funciones muy específicas dentro de lo informal. ¿Cómo cuáles? Principalmente para decisiones que tomas ahí mismo, en el momento en que estás hablando. Imagínate que suena el teléfono de repente. Ok. Una reacción súper natural es decir I'll get it o I'll get it. Yo contesto. No es un plan que tenías. Claro, es una reacción. Es inmediato. También para ofrecerte hacer algo espontáneamente o para hacer promesas así, al instante. Entiendo. Ahora, si cambiamos de registro, si nos vamos a lo escrito formal, discursos preparados, documentos de trabajo, Ajá. ahí la cosa se invierte pero drásticamente. Will es el rey, domina casi el 90% de las veces. 90%. Sí, porque gonna, por ser tan coloquial, pues se considera inapropiado en esos contextos. No encaja. Comprendo. O sea, la división formal-informal es clarísima. Los números lo dicen. Pero mencionaste esa diferencia clave. Planes previos versus decisiones espontáneas. Exacto. Y eso me hace pensar que la elección va más allá de ponerle la etiqueta formal o informal. Debe haber diferencias de significado, ¿no? O de intención. Justamente. ¿Qué estamos diciendo en realidad al elegir una u otra? ¿Podemos profundizar en eso? Justo a eso iba. No es solo etiqueta. Es semántica pura, es pragmática. La elección entre gonna, o bueno, su forma completa going to, y will muchas veces revela cómo vemos esa acción futura en nuestra mente. Ah, mira qué interesante. Sí, es como esa pequeña decisión gramatical refleja nuestra perspectiva. A ver, desglosemos esas diferencias clave.
Perfecto. Primero, lo que ya dijimos, el plan previo. Si algo ya está decidido, pensado, organizado, en tu cabeza o en tu agenda, gonna es lo natural. Lo esperado. Por ejemplo, I'm gonna meet Sarah for lunch tomorrow. Eso implica que ya quedaste con Sarah, hay un plan. claro. Si dije más, I will meet Sarah, en una charla normal sonaría un poquito raro. Quizás como si estuvieras anunciando una decisión muy solemne o respondiendo a una duda muy específica. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Planes ya hechos, gonna. Tiene lógica. ¿Y qué otra función diferencia a Will? Ya mencionaste la espontaneidad. La decisión espontánea, sí. Ahí Will es el campeón. A ver, otro ejemplo. Imagina que alguien en la oficina dice, hoy no puedo abrir este frasco, y tú, al toque, te ofreces. Ajá. Dirías, here, I will open it for you, o I'll open it. Es una decisión de ese instante. Claro, ofrecer ayuda al momento. Exacto. Usar gonna ahí, I'm gonna open it, sonaría raro. Casi como si hubieras estado esperando secretamente que no pudiera abrirlo para intervenir tú. Jaja, sí, pierde la espontaneidad totalmente. Exacto. Entiendo la dinámica plan versus espontaneidad. Para acciones me queda bastante claro. Pero me pregunto, ¿esta lógica se mantiene cuando no hablamos de lo que nosotros vamos a hacer, sino de predicciones sobre el futuro? Buena pregunta. Sí, se mantiene y es otra diferencia muy útil. Tiene que ver con la base de nuestra predicción. La base. ¿A qué te refieres? ¿En qué nos basamos para decir lo que va a pasar? Si la predicción se basa en evidencia que tenemos ahora mismo, algo que vemos o sentimos ya, Ok. entonces gonna es lo habitual. Miras al cielo, ves unas nubes negras terribles y dices, wow, look at that sky. It's gonna rain soon. Porque lo estás viendo. La evidencia está ahí. Justo. La predicción sale de esa observación directa, presente. Y entonces supongo que Will entra cuando la predicción es más, no sé, una opinión, una suposición, sin esa evidencia tan clara. Exactamente. Para predicciones que son más bien creencias personales, suposiciones, pronósticos generales. Pero sin una base obvia en el presente inmediato, will es la forma común. Dame un ejemplo. Pues decir algo como, I think the economy will improve next year. O qué sé yo, maybe robots will do all our jobs someday. Vale. Son como pensamientos sobre el futuro, no conclusiones basadas en señales de ahora mismo. Eso es. Son más especulativas, digamos. Tiene sentido. Evidencia presente gana, suposición o creencia will. Bien, ¿nos queda alguna otra diferencia funcional importante? Quizás con las promesas o los compromisos. Así es, las promesas. Ahí pueden usarse las dos formas, pero ojo, transmiten matices distintos. A ver. Gonna se suele usar para promesas más informales del día a día, o para reafirmar una intención de forma cercana, casual. Por ejemplo, don't worry, I'm gonna call you as soon as I arrive. Suena como una reafirmación de un plan, pero con un tono de compromiso relajado. Ok, más casual. En cambio, will se reserva a menudo para promesas más serias, más formales, o que llevan una carga fuerte de obligación o de voluntad. ¿En qué contextos? Piensa en contratos, en servicio al cliente, en declaraciones personales importantes. We will refund your money. O I will always support you. Claro, suene más fuerte. Tiene un peso, una formalidad o una determinación que gonna normalmente no transmite con esa misma fuerza. Vale, creo que el panorama de funciones está mucho más claro. Tenemos gonna, plan previo, evidencia actual, promesas informales con gonna. Ajá. Y por otro lado, decisión espontánea, predicción sin evidencia clara, promesas formales o enfáticas con will. Exacto. Ahora, pensando en quienes aprendemos inglés y queremos, incorporar gonna para sonar más naturales. Sí. Es fácil meter la pata, ¿no? ¿Cuáles son esos errores típicos que deberíamos evitar sí o sí? Uy, pregunta clave. Porque imitar sin entender bien puede llevar a errores que suenan, bastante mal, la verdad. Me imagino. Hay dos errores que son fundamentales y se repiten muchísimo. El primero, y quizás el más básico pero increíblemente común, es olvidarse del verbo to be. Del am is are. Exacto. Escuchamos cosas como I gonna go o he gonna help. Uf, sí, suena raro. Es incorrecto. Gonna viene de going to, y going to siempre necesita su auxiliar to be.
Lo correcto es I am gonna go, he is gonna help, they are going to study. Parece simple, ¿verdad? Pero es un error súper persistente. Anotado. El amisare no se puede separar de gonna. ¿Cuántas veces se nos habrá escapado al principio? Vale, ¿y el segundo error frecuente? El segundo tiene que ver con el contexto, con el registro, como decíamos antes. ¿Usarlo donde no toca? Exacto. Es usar gonna sin discriminar en la escritura formal, por mucho que gonna sea el rey Midas de la conversación. Jaja. En un ensayo para la universidad, un informe de trabajo, un email profesional, cualquier texto que pida un tono formal, usar gonna es un error. ¿Por qué? Suena mal. Se considera demasiado coloquial, poco profesional. Imagínate en un análisis financiero escribir The company is gonna launch a new product. No, claro, no pega. Para nada. Ahí tienes que usar will o la forma completa is going to. The company will launch o the company is going to launch. Esto nos lleva de nuevo a esa cuestión importante de ser conscientes del registro adecuado, ¿no? Justo a eso iba. Ya quedó claro. Escritura formal, gonna, fuera. Pero hay situaciones, incluso hablando, donde activamente deberíamos elegir will y no gonna, aunque la conversación sea más o menos informal. Sí, definitivamente las hay. Aparte de evitar gonna si estás dando un discurso muy formal o algo así. Ok. Hay un caso clave, incluso en la charla cotidiana, donde will no solo es mejor, sino que es necesario para decir lo que quieres decir. ¿Cuál es? Cuando quieres expresar una voluntad muy fuerte, una determinación que no se quiebra, o una promesa muy, muy solemne. Ah, para darle énfasis. Mucho énfasis. En esos momentos, will tiene una carga, una potencia que gonna simplemente no tiene. Si quieres decir con toda tu convicción, voy a triunfar, dirías I will succeed. Ok. Si quieres prometer algo con mucha fuerza, I will not let you down. Usar gonna en esos casos, I'm gonna succeed, le quitaría fuerza. Sonaría más a un plan normalito que a una declaración de voluntad de hierro. Entendido. Parece golpe de efecto. ¿Esa declaración potente? ¿Will sigue siendo la herramienta? Exacto. Entonces, intentando como resumir un poco todo esto, parece que la clave para sonar natural en la conversación, en muchos casos, planes, predicciones con base, es irse por gonna, ¿no? Siguiendo el patrón nativo. En general, sí. Pero sin olvidarnos de will, que tiene su terreno, la formalidad, las decisiones del momento, las promesas serias y, muy importante, para expresar determinación. Justo. Mencionaste antes algo sobre la economía del lenguaje, como posible motor de todo esto. ¿Podrías explicar un poquito más esa idea? Me pareció interesante. Claro, es una perspectiva, muy interesante que sugiere el material fuente. La idea de la economía del lenguaje básicamente dice que como hablantes buscamos inconscientemente formas de comunicarnos más eficientes. Más fáciles. Más fáciles, que requieran menos esfuerzo físico al hablar y también mental, siempre que no perdamos el significado importante. Y gonna es un ejemplo clarísimo de esto. Fonéticamente, si lo piensas, es más corto, requiere movimientos de la boca más simples y rápidos que decir going to completo. Tiene sentido. Incluso en algunas secuencias de sonidos puede ser más fluido y rápido de pronunciar que will. O sea que no es por vagos. No, para nada. Los hablantes nativos no eligen gonna por pereza, sino por una optimización natural del habla. Buscan como el camino de menor resistencia para articular, para que la conversación fluya. Es eficiencia pura. Economía del lenguaje. Me gusta ese concepto. Es como si el propio uso fuera puliendo la lengua, buscando atajos prácticos para el día a día. No es algo arbitrario, responde a una necesidad de fluidez. Exactamente. Es una fuerza que actúa constantemente en cómo evolucionan las lenguas que hablamos. Y para que veamos esa diferencia de matiz final en acción, mira este par de frases que menciona el material. A ver. Primero, I'm gonna sleep early tonight. ¿Cómo interpretas eso? Pues, que ya lo decidió. Que es su plan para la noche. Quizás está cansado, lo pensó y esa es su intención. Exacto. Una intención firme pero planificada. Ahora compara con I will sleep early tonight. Esta frase, dependiendo del tono, claro, podría sonar distinto. Podría ser una promesa que hace porque alguien le insiste. Ok, I promise, I will sleep early.
O una decisión repentina que toma en ese mismo instante. ¿Sabes qué? De repente me siento agotado. I will sleep early tonight. Ya veo. ¿Ves cómo la elección, aunque parezca pequeña, cambia el sabor de la intención? Excelente comparación final. Sí, deja muy claro que no es una simple elección de A o B. La decisión entre gonna y will refleja, la naturalidad que buscamos, el nivel de formalidad que necesitamos, la intención precisa que queremos dar. Si es un plan, una reacción, una predicción basada en algo. O una promesa firme, e incluso esa búsqueda de eficiencia al hablar. El contexto, como siempre, es el rey. Precisamente. Y si llevamos esta reflexión un pasito más allá. Si gonna se afianzó tanto en inglés por esa necesidad de fluidez, de economía al hablar cada día, Ujú. se cabe preguntarse, ¿qué otros fenómenos parecidos de contracción, de simplificación, de adaptación informal estarán pasando ahora mismo en otros idiomas? En español, por ejemplo. Interesante pregunta. ¿Podrían estas tendencias que a veces vemos como errores o como que deforman el lenguaje formal ser en realidad, pues, manifestaciones de algo más universal? ¿Como una tendencia natural? Quizás. Una muestra de cómo las lenguas vivas se moldean todo el tiempo por la presión del uso práctico, por esa búsqueda de comunicarnos mejor y más fácilmente en el día a día. Es una idea para seguirle dando vueltas, ¿no? Robert English Coach.